Muy buenas tardes para todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Bienvenidos sean todos ustedes a este tema, la verdad, bastante interesante, que es un tema que normalmente siempre nos gusta dejar tanto por parte de, bueno, de diferentes analistas, de diferentes expertos, tratar de hablar de qué fue lo que se presentó durante todo este 2020, es decir, un año, la verdad, lleno de muchos retos, de muchos panoramas, que nosotros tenemos que entrar a analizar y adicionalmente entender cuáles van a ser aquellos retos que se van a presentar en el 2021. O sea, independientemente, fue un año bastante extraño, tuvimos muchos comportamientos, muchos retos por parte de los mercados financieros y la verdad, pues el día de hoy vamos a empezar a hablar de estos temas. Vamos a tratar de tocar toda esa información, entender un poco mejor cómo se han venido comportando los diferentes mercados financieros y adicionalmente pues tener una buena experiencia o más que todo saber en qué es lo que nosotros vamos a esperar para el próximo año. Entonces, bienvenidos a todos ustedes a este webinar. Primero que todo, me gustaría saber si nos están escuchando sin ningún problema, si están viendo también la presentación sin ningún inconveniente, porque claro, la idea es que este webinar, que es el webinar del cierre del año, nosotros pues entendamos un poco mejor, analicemos cómo se está comportando la economía, cuáles fueron esos grandes retos que nosotros como operadores del mercado pues tuvimos que vivir sin duda alguna, porque si es, digamos que si hay una realidad es que los mercados financieros vivieron, o mejor, el sistema internacional vivió algo que no estaba acostumbrado y fue una pandemia a nivel mundial. La verdad, creo que ninguno, si nosotros nos aterrizamos en el mes de enero de este año, jamás podríamos llegar a imaginar todos los impactos que sufrimos para este 2021. Entonces, la idea con este webinar es que nosotros hagamos una retroalimentación de lo que fue el 2020, miremos algunos activos, debatamos algunos aspectos y miremos cuáles van a ser esas proyecciones para el 2021, tanto desde el punto de vista de la OCDE, también desde el punto de vista sobre todo del Fondo Monetario Internacional. Considero que es una de las fuentes más relevantes en temas de proyecciones económicas y, por supuesto, tratar de analizar qué es lo que se viene para este 2021, cuáles van a ser esos primeros retos. Igualmente, es importante que nosotros hablemos un poco más con respecto a el broker que nos trae, pues, por supuesto, este webinar Equity. La verdad, ha sido un año donde el broker nos ha traído mucho contenido. Yo creo que ustedes simplemente pueden ingresar al canal de YouTube por parte del broker de Equity y ustedes van a poder encontrar muchísima información. No solamente va a ser como información como inicial o de arranque, no, van a poder encontrar mucho contenido, contenido desde el aspecto, desde los aspectos más básicos, más técnicos, así como elementos muy fundamentales. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, que nosotros entendamos que es el mundo del trading, que efectivamente es un análisis técnico, análisis fundamental, pero la gran ventaja que les ofrece el broker equity es que ustedes van a poder acceder a todo ese contenido. La verdad, va a ser es contenido completamente gratuito y educativo. Ustedes simplemente pueden ingresar al canal de YouTube por parte del broker. En estos momentos estoy cargando el canal para que ustedes, pues, efectivamente puedan ver todo lo que les está ofreciendo el broker, toda esta información que la verdad en lo personal considero que es muy pertinente y muy relevante. Entonces ustedes simplemente ingresan al canal por parte del broker de Equity Latam, pueden irse a la parte de los videos, ustedes van a poder encontrar todo el contenido ya con este sería el 71 webinars que se realizaron a lo largo del año por parte del broker Equity y que adicionalmente ustedes también van a poder mirar en la lista de reproducción. Van a poder encontrar psicología, sistemas de trading, trading con análisis técnicos, indicadores técnicos, mejor dicho, lo que ustedes tienen es un repertorio donde ustedes van a poder tener acceso a la información. E igualmente, Equity es un broker institucional que también ofrece sus servicios a diferentes traders retail con la finalidad de que cada uno de los diferentes operadores del mercado, nosotros los traders, tengamos acceso a un portafolio diversificado, dado que el broker ofrece productos en el mercado Forex, índices, commodities, vamos a poder encontrar también muchas acciones, vamos a poder encontrar acciones de stock que cotizan directamente en la bolsa de Wall Street. Obviamente estamos hablando de contratos por diferencia de precio, también van a poder encontrar algunas acciones de la TAM, de Latinoamérica, que las empresas cotizan en la bolsa de Nueva York. Entonces también es un valor agregado bastante significativo. El broker también cuenta con una plataforma que se conoce como la WebTrader y la MetaTrader 4, que efectivamente es la plataforma de trading más utilizada a nivel mundial. Y si ustedes quieren saber más con respecto a todo este contenido que les ofrece Equity, no se preocupen que más adelante pues vamos a empezar a ver, vamos a empezar a hablar un poco más de este tema.
Igualmente, ya saben, canal de YouTube, Equity Latam, ustedes los van a poder encontrar sin ningún problema. Y por parte de la página www.equity/me.com o .com/es, vayamos para que lo puedan encontrar la página en español, porque efectivamente el broker tiene tiene la página en español para que nosotros podamos acceder a este punto. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a arrancar con el tema del día de hoy. Igualmente, también les recuerdo que nosotros somos el Distrito Financiero, somos una academia de trading que se dedica, la verdad, a enseñar, a brindar, a dar información con respecto a los mercados financieros y a aquellas personas que quieren ser traders. Entonces, aquí les dejo la información de contacto de nosotros, el Distrito Financiero. Entonces, la verdad, es un año muy interesante. No les voy a mentir, ha sido un año con muchos retos, muchos elementos donde nosotros vamos a poder analizar desde aspectos técnicos, desde aspectos fundamentales, cómo se han ido comportando la curva de los rendimientos de los Estados Unidos, vamos a mirar también efectivamente algún tip del día, pero igualmente lo que nos importa el día de hoy es hablar de proyecciones y de resumen económico. Antes de empezar a hablar, bueno, de efectivamente la OMS o, bueno, de la Organización Mundial de la Salud, antes de empezar a hablar cuánto es el número de casos de contagio actualmente, o digamos que todos estos elementos, considero que siempre es importante que nosotros tengamos en cuenta cuál fue la contextualización de los mercados en general y digamos que con esta parte inicial nosotros vamos a poder entender un mejor pronóstico por parte de los mercados, sobre todo en lo que se viene el 2021, que es un año lleno de retos. ¿Cuáles van a ser los retos? Efectivamente, la distribución de la vacuna del COVID-19. Tenemos muchas candidatas que la verdad ya están empezando a dominar el mercado. Tenemos a BioNTech, tenemos a Pathfinder, tenemos a Moderna, Azteca ya también está efectivamente buscando esas últimas autorizaciones, están dando diferentes estudios, tanto por parte de la vacuna de la Universidad de Oxford, y mejor dicho, lo que vamos a tener son muchas candidatas. Pero siempre que queremos hablar de los mercados en general, tenemos que mirar cómo se vino o cómo se presentó el impacto al día de hoy. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a mirar los mercados desde la manera más pura o desde la manera más básica. Sin duda alguna, uno de los mejores activos que presentó un comportamiento bastante interesante a lo largo del 2020 va o siempre va a ser, bueno, fue el euro dólar. El euro dólar fue un activo que la verdad, como podemos ver, llegó a ubicarse en niveles del 2018. Si vemos ahorita las cotizaciones actuales o el nivel de 1.22, que fue un nivel que jamás había, o bueno, que no se había visto desde el 5 de, estamos hablando de 2018, del 05 del 02, estamos hablando del mes de mayo, donde efectivamente el euro dólar no volvió a este nivel del 1.22 y como podemos ver fue una alta caída, una caída significativa y una fuerte recuperación en todo lo que fue el 2020. Entonces, ¿qué significa esto? Que el euro dólar muy posiblemente va a volver a esa tendencia alcista, donde claro, el objetivo es que al cierre del año el euro dólar encuentre una estabilidad por encima del 1.20, hay algunos que están apuntando por el 1.22, es decir, que cierre por encima para marcar un cierre de año con máximos del año, por supuesto, y que adicionalmente lo que fue bastante interesante desde el punto de vista del análisis técnico es que efectivamente el euro dólar estaba presentando una formación incluso de doble techo o de triple techo. Es decir, muchos están apostando a que efectivamente el euro dólar cerrara una jornada por encima del nivel de 1.12. Claro, algunos están, pues, digamos, un poco escépticos ante este rompimiento, porque no les voy a mentir, fue un rompimiento un poco difícil, pero la realidad es que al momento en que el euro dólar sobrepasó el nivel del 1.12, es decir, estamos hablando de los niveles como más, o uno de los niveles más relevantes, que fue como podemos ver un nivel donde durante todo el mes de junio y que adicionalmente el mes de julio trató de sobrepasar, pero efectivamente cuando se presentó ese verdadero rompimiento, el eurodólar tuvo motivos suficientes para empezar a ganar ese terreno, presentar efectivamente como el cumplimiento de la formación del doble techo. Hay algunos que incluso establecen que se llegó a presentar una formación de triple techo, como lo que estamos viendo en el gráfico en estos momentos. Tenemos tres puntas donde efectivamente teníamos que la información era verídica del análisis técnico donde se iba a presentar ese rompimiento alcista por parte de las cotizaciones. Es una realidad, es algo que nosotros no podemos negar y que adicionalmente, como podemos ver, no solamente fue el 1.12, sino que ya las cotizaciones del euro dólar incluso pues están tratando de buscar un cierre de semana, estamos a miércoles, pero se espera que el viernes, el cierre de semana del viernes, pues ya tengamos efectivamente un nivel tan positivo o lo suficientemente fuerte
que empiece a presentar o arranque un 2020 o un 2021 con los incentivos necesarios para el alza, es decir, para el nuevo terreno alcista por parte de las cotizaciones. Claro, vamos a poder encontrar algunos niveles significativos, vamos a poder encontrar el nivel del 1.23, considero que es uno de los niveles como también más relevantes que nosotros vamos a poder pues encontrar. Entonces, pues claro, es como un punto en que nosotros, eh, es un punto que nosotros vamos a tener en cuenta, es un elemento significativo y que adicionalmente pues en el euro dólar lo que nos importa ahorita es lo que se viene de aquí en adelante. Tenemos crecimientos, digamos que si lo miramos más atrás, yo diría que el nivel, digamos que los primeros niveles, o sobre todo el nivel más alto, que como podemos ver puede llegar a ser este patrón del 1.25, estamos hablando pues efectivamente de una nueva tendencia que rompa efectivamente el movimiento bajista que se marcó desde el largo plazo, incluso si nosotros decidimos pues efectivamente pintar con Fibonacci para poder entender un poco mejores los niveles, vamos a poder ver que el euro dólar en estos momentos se encuentra en un soporte, una resistencia significativa, que es el nivel de 50 del retroceso. Pero claro, que sobrepase el nivel del retroceso no significa que solamente ya vaya a ser tendencia alcista, no, porque vamos a tener el nivel de 61.8, que más o menos tiene una convergencia incluso con el nivel del 1.26, no, yo diría que sí, alrededor del 1.26 va a ser el nivel más significativo por parte del euro dólar, entonces hay que tener como un poco de cuidado, igualmente pues es la realidad, o sea, nosotros nos tenemos que enfrentar a este punto, o a este, o bueno, más que todo, a este nivel, la verdad, significativo por parte del euro dólar, pero lo que sí podemos ver es que el 2020 fue un momento en que el euro dólar se recuperó sin ningún problema, y esto porque simplemente el dólar estadounidense ya tuvo como efectivamente los crecimientos más significativos durante muchos periodos de tiempo, y que adicionalmente el euro pues tenía efectivamente que aprovechar la debilidad que presentó el dólar estadounidense debido a toda esta jornada de volatilidad, más que todo entre la adversión al riesgo y el apetito al riesgo por parte de los mercados. Claro, durante toda la primera época de pandemia, la primera ola de contagios, lo que nosotros podíamos ver es que a pesar de que el dólar estadounidense se volvió un activo refugio, el euro poco a poco iba ganando terreno, poco a poco iba ganando, y ya fue alrededor del mes de julio cuando empezaron a reactivarse algunas economías, sobre todo algunas economías europeas, fue cuando efectivamente el euro dólar decidió tomarse por, digamos que por ventaja, todo el comportamiento, o bueno, más que todo el terreno que le llegó a presentar el, el dólar estadounidense, es decir, que se presentó una recuperación, la verdad, en lo personal, bastante significativa. Ahora, otro activo que en lo personal considero que es importante hablar, y es el petróleo. O sea, el petróleo, eh, sin duda alguna, también fue de esos activos que sufrió las consecuencias del COVID-19, de la contracción por parte de la pandemia del no coronavirus, donde incluso nosotros llegamos a encontrar pues que efectivamente las cotizaciones o los futuros bueno, los futuros que se presentaron ese famoso día de vencimientos pues llegaron incluso a ubicarse en el nivel de los menos $30. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder mirar por parte del mercado del crudo, ya sea por parte de Brent o WTI? Porque la verdad, el mismo Fibonacci, ustedes lo pitan en las dos referencias de crudo y les va a mostrar la misma, digamos que la misma información o los mismos resultados. Y este se centra principalmente en que ya tenemos una nueva tendencia alcista confirmada. Como podemos ver, el petróleo logró sobrepasar el nivel del 61.8 con una verdadera confirmación, es decir, un verdadero rompimiento, y que adicionalmente el reto del euro, bueno, del petróleo, que pena, ese oscilaba siempre entre el rango entre los 37 y los $44. Algunos dicen 43, otros 44, pero lo que sí podemos ver es que desde el mes de mayo, y no solamente fue como alrededor de los finales del mes de noviembre, las cotizaciones del petróleo siempre mantenían ese rango, porque claro, aquí teníamos dos elementos claves. El primer elemento era la recuperación económica, es decir, que las economías volvieran a reactivarse. Claro, eso implicaría un aumento de demanda de petróleo, que era lo que algunas economías y pues adicionalmente la OPEP esperaba durante sobre todo la primera ola de contagio, porque al final de la tormenta siempre llega la calma se centra siempre en la recuperación económica, pero pues la realidad es que teníamos como esa posibilidad de que
se presentara un aumento por parte de la demanda o que se estabilizaran los niveles de demanda, pero la realidad es que los valores reales frente a esas proyecciones económicas no mostraba que las economías se están reactivando de la misma manera. China fue, digamos que el primer detonante de la caída de los precios del petróleo, porque claro, si la manufactura más grande al nivel mundial está cerrada, pues significa que no está consumiendo petróleo, y adicionalmente tuvimos la guerra de los precios del petróleo entre Rusia y Arabia Saudí. Claro, eso generó la caída significativa y la verdad fue la confianza de los mercados a medida en que los futuros se recuperaban que efectivamente el petróleo tenía los incentivos necesarios. Pero cuando se presentó el anuncio de las vacunas con los primeros resultados, estamos hablando de principio del mes de diciembre, donde Pathfinder, que junto a su alianza con BioNTech, que Pathfinder es un laboratorio, bueno, una farmacéutica estadounidense, BioNTech es una farmacéutica alemana, pues presentaron efectivamente la primera vacuna de COVID-19, primero con un 90% de eficiencia, luego con la comprobación y el análisis por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, pues se confirmó que efectivamente era el 94, el 95% de eficiencia. En ese momento, los mercados financieros, sobre todo los petróleos, dijeron, ya tenemos todos los elementos para confiar nuevamente en los mercados, y que adicionalmente se apunta por parte de la referencia WTI, que las cotizaciones cierran al final del año por encima de los $50. Claro, estamos en un momento de una estabilidad de $48, pero en el caso en que se sigan presentando esos optimismos por parte de los mercados financieros, nosotros vamos a ver que las cotizaciones van a lograr sobrepasar efectivamente el nivel de los $50, o ubicarse en esos, por esa parte, por parte del Brent, siempre se oscila alrededor de unos $2 más, $3 más, estamos hablando de 52, 50 $3, pero claro, el Brent, digamos que tiene que tener en cuenta cuáles van a ser las decisiones que se vayan a presentar por parte de la OPEP. Eso es una en realidad que nosotros no vamos a poder negar. O sea, tenemos que estar pendientes de esto, tenemos que estar vigilando este punto, así que no se les haga extraño si realmente se vayan a presentar pues efectivamente estos nuevos retos o no. ¿Listo? Entonces, ya saben, petróleo con referencia a Brent, WTI, estar pendiente de esas cotizaciones o de esos movimientos. ¿Listo? Igualmente, ustedes se pueden llegar a, bueno, algunos de ustedes pueden decir, bueno, ¿cuál puede llegar a ser el nivel más alto que el petróleo va a poder presentar en 2021? Algunos esperan que para el primer semestre las cotizaciones traten de llegar a esos niveles iniciales antes de que se presentara toda la crisis del COVID-19. Es decir, que estamos hablando de los $65 por parte del petróleo con referencia a WTI, pero la verdad es que para el 2020 no vamos a presentar un cierre de año con una recuperación del todo. Es decir, que de esta caída solamente estamos observando que tenemos una recuperación alrededor del 80%, el 70% de los precios internacionales del petróleo, pero no tenemos una recuperación al 100%. Nos queda espacio para que efectivamente esos $50 volvamos a la estabilidad de los $65, y que adicionalmente, claro, todo ese tema del petróleo está indexado a que la actividad económica se va a recuperar a medida en que la población mundial se empiece a vacunar. En el caso en que la población o no se presenten unos retrasos en las vacunaciones, que efectivamente las vacunas tal vez no muestren un resultado como se esperaba, que algunos, sobre todo sectores económicos, no se van a poder reactivar de la misma manera, que la vida diaria o la cotidiana antes del COVID-19 no se vaya a recuperar tan rápido, pues que veremos después, ahí sí efectivamente vamos a ver que las cotizaciones por parte del crudo con referencia WTI o incluso por parte del Brent no van a presentar los incentivos necesarios para tratar de llegar a esos niveles iniciales. Pero de algo es muy seguro, y es que efectivamente la tendencia bajista se acabó, tenemos una nueva tendencia alcista. Puede que efectivamente no tenemos un espacio suficiente entre el nivel de 61.8 al nivel de 100, es decir, que los precios sigan manteniendo un nivel al alza, porque igualmente estamos en una diferencia de $5 en estos momentos, pero igualmente lo importante es que presentamos ese rompimiento, que la verdad fue un rompimiento que los mercados estuvieron aguantando por mucho tiempo, desde el mes de mayo hasta prácticamente el mes de diciembre, porque fue hasta el 30 de noviembre, principios de diciembre, y que la verdad fue cuando se presentó la noticia de la vacuna. Ahí sí, mejor dicho, todo lo que se presentó fue tendencia alcista. ¿Listo? Entonces, punto que vamos a tener en cuenta, elemento que nosotros vamos a empezar a desarrollar de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, vigilar el petróleo de esta manera. Ahora, otro activo que nosotros tenemos que empezar a analizar, y es el oro. El oro también fue uno de esos pocos activos que la verdad se llevó pues de qué hablar durante toda esta época de la pandemia del COVID-19. Entonces, sí, hay algo que nosotros podemos destacar, es efectivamente el comportamiento que se presentó durante todo este 2020,
que la verdad fue meramente alcista. O sea, a pesar de que las cotizaciones no se encuentran sobre los 2000, que estamos hablando de niveles históricos, pero la realidad es que igualmente lo que sigue dominando por parte de del metal precioso en el largo plazo va a o sigue siendo efectivamente esta tendencia alcista. O sea, nosotros no podemos negar de que efectivamente existe una tendencia alcista por parte de las cotizaciones, aunque claro, muy posiblemente ya vamos a tener pronto una confirmación del cambio de tendencia. Eso también nosotros no lo vamos a poder negar, pero igualmente vemos que el oro sigue encontrando una estabilidad alrededor de los $1.850 a los $1.930. Como podríamos que estar hablando de que ese es como más el piso y el techo. Y pues adicionalmente es lo que nosotros, digamos, que hemos analizado. Claro, que los precios internacionales del oro, cómo se van a empezar a fluctuar o qué es lo que nosotros vamos a esperar por parte del 2021. La verdad es que el oro va a estar muy indexado al avance de la pandemia del COVID-19 y más que todo a la adversión al riesgo o el apetito al riesgo. En estos momentos, ¿qué es lo que tenemos? Apetito al riesgo por parte de los mercados financieros. De hecho, lo estamos viendo en estos momentos. O sea, independientemente de los niveles más altos que llegó a alcanzar el oro, pues el metal precioso en estos momentos se mantiene oscilando entre el nivel de 1800, que igualmente en lo personal considero que es un precio muy alto a lo largo de todo el año, pero que igualmente a medida en que se presenten un nivel o nuevos eventos en el sistema internacional que generen un aumento por parte de la adversión al riesgo, muy posiblemente nosotros vamos a poder encontrar los $1.930 nuevamente, en el caso en que el apetito al riesgo, digo que pena, la adversión al riesgo determine que las cotizaciones del oro, las posiciones compradoras, sigan o aumenten. Pero en este caso, lo que nosotros estamos encontrando es que efectivamente es una estabilidad, no tenemos aún una tendencia completamente definida. En algunos casos, unos podrían llegar a decir que se presentó el rompimiento de una cuña, pero la realidad es que ahorita el metal precioso, pues efectivamente está esperando la nueva información por parte de los mercados financieros y que adicionalmente hay que estar pendiente de esto. O sea, normalmente el oro es un activo de alta volatilidad, pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista del mediano plazo, podemos también observar, o incluso desde el largo plazo, si tomamos alrededor de unos 6 meses, vamos a poder observar que la tendencia es bajista, pero que igualmente aún no define el cambio de tendencia por parte de las cotizaciones. Puede que a medida que la actividad económica se vaya pues efectivamente recuperando, es decir, que haya más participación, la gente pues se empieza a vacunar y empieza a tomar su vida diaria antes de la pandemia del COVID-19, muy posiblemente el oro va a seguir encontrando piso. Consideraría que el nivel más importante por parte de las cotizaciones del oro está alrededor de los 1.7, menos de los 1760. Yo iría de 2760, no me iría tanto a los 76, bueno, 67, 65. La verdad, yo considero que en 1760 es el nivel más óptimo por parte de los precios, porque la verdad es como ese piso, o sea, el piso significativo, adicionalmente es el nivel de 50, es decir, que va a trabajar como soporte por parte de las cotizaciones. Entonces, ya sabemos, una recuperación económica y adicionalmente el rompimiento del nivel de 50, vamos a tener posiblemente una nueva tendencia bajista por parte del metal precioso y que adicionalmente, después de la tormenta viene la calma, tenemos una recuperación económica mucho más sólida, mucho más relevante y pues hay que, digamos que, sacar en pro o sacar beneficio con respecto a ello. ¿Listo? Es como un punto también importante, es un activo que en lo personal considero que es necesario revisar. Ahora, otros activos que la verdad considero que tienen que hacerse mención en estos momentos. Sin duda alguna, el Dow Jones. El Dow Jones es uno de esos índices bursátiles que presentaron una recuperación completamente significativa. Aunque claro, ¿cuál fue el punto de recuperación más o menos por parte del Dow Jones? La verdad no fue digamos que no fue tan rápida su recuperación. Lo que podemos ver es que luego de alcanzar niveles, vamos a quitar grilla, y lo que podemos ver es que la recuperación solamente se presentó alrededor del mes de noviembre, es decir, que luego de su caída significativa que se presentó hasta el mes de marzo, donde podemos ver que las oscilaciones llegaron a 18.179, 180, pasar posiblemente a casi los nuevos máximos históricos de los 30.300, la verdad pues fue un milagro que ocurriera, la verdad, en lo personal, mucha gente no esperaba que el índice se recuperara tan rápido durante pues todo este tema de la pandemia y sobre todo pues en este año algunos determinaban que la recuperación se iba a presentar solamente pues hasta el 2021, pero la verdad es que el Dow Jones nos demostró
nuevamente que efectivamente uno de los índices más, o es el índice más representativo de las 30 empresas con mayor capitalización bursátil y mayor pago de dividendos de los Estados Unidos. O sea, es una realidad, es una empresa que nos da mucho de qué hablar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder esperar en 2021? Que siga presentando máximos, o sea, ya encontró una estabilidad por encima de los 30.000 y muy posiblemente esta estabilidad se va a prolongar, es decir, que de aquí más adelante vamos a poder encontrar que los 30.000 va a trabajar como ese soporte. Actualmente, pues con lo que podemos ver es que está entre los 30.170, pero 30.000 es un número donde efectivamente el índice se acomodó, se siente bien, se ajustó y que claro, para las personas que tomaron una posición en largo luego de la caída, pues súper bien, la verdad de estar felices en esos momentos, pero claro, esta caída que no puedo decir que haya quebrado mucha gente, porque pues espero que debido a las herramientas de gestión de riesgos haya pues efectivamente pronosticado esta caída, pero la realidad es que la pandemia del COVID-19 generó un retroceso bastante significativo por parte de los índices, pero tanto por parte del Dow Jones, así como por parte del Nasdaq, que no se queda tampoco por atrás. De hecho, lo que podemos ver es una tendencia alcista completamente también definida, sobrepasó máximos más de una vez, entonces claro, ahorita lo tenemos alrededor de los 3.700, cuando me acuerdo que llegó a ubicarse en los $2.180. Y claro, esto fue también una recuperación significativa por parte del tecnológico Nasdaq. La verdad, el Nasdaq sí tuvo, digamos, un poco de complicaciones, un terreno un poco más difícil, sobre todo cuando se empezaron a conocer las publicaciones de los estados financieros del segundo trimestre y del tercer trimestre del año, porque claro, las empresas estaban empezando a reflejar las tecnológicas, algunas una recuperación, e incluso pues un momento de auge, otras una contracción significativa, y claro, digamos que aquí siempre vamos a poder encontrar los pros, los contras, pero la verdad es que el índice tecnológico también encontró una estabilidad. Por parte de los estadounidenses, pienso que se va a presentar una recuperación de aquí en adelante. O sea, no veo motivos ni razones para que se vaya a presentar algo contractivo, al menos que en lo personal, digamos que pueda llegar a ocurrir. No sé, que de pronto esta, esta nueva, digamos que evolución por parte del COVID-19 en Londres, pues digamos que generó un poquito de alarmas por parte de los mercados, pero la verdad pues fue algo bastante controlado, pero tendría que ser algo así, un rebrote que incluso la vacunación no pueda llegar a controlar, pero no, o sea, lo considero que la verdad ya difícil y que adicionalmente una cosa es que los mercados financieros hayan vivido una crisis económica por primera vez, o por parte de una pandemia por primera vez. Listo, que fue lo que nosotros nos enfrentamos en este 2020. Los bancos centrales empezaron a tomar decisiones, los gobiernos locales empezaron a tomar decisiones, pasamos de un momento de confinamiento de cuarentena a mantener reactivaciones progresivas, algunas reactivaciones inteligentes, pero digamos que en este punto lo que nosotros podemos ver es que, o lo que ya sabemos es que el sistema internacional o los mercados en general ya están preparados para soportar cualquier otra pandemia. Entonces, o bueno, o volver a soportar estas condiciones o estas características. Claro, puede que los mercados vayan a contraer nuevamente, pero ya estamos preparados. Una cosa es cuando lo vivimos por primera vez, que de hecho es uno de los grandes retos, pero ya cuando nosotros, en sí los mercados financieros o en sí los operadores del mercado, todo el sistema internacional sabe que es una pandemia y sabe lo que se tiene que enfrentar más adelante, créanme que va a ser mucho más fácil recibir el golpe y por supuesto levantarse de una manera más rápida y más eficiente. Pero digamos que por parte de esto sí vamos a poder mencionar, digamos que estos activos. Me quedo con estos activos, algunos me pueden llegar a, digamos, a preguntar, bueno, ¿cómo vemos el DAX alemán? Por parte de los índices europeos, como podemos ver, el DAX alemán no ha logrado, pues, digamos que presentar esa mayor recuperación, pero algunos esperan que el cierre del año, pues, sea en puntos neutrales. Es decir, que el DAX alemán trate de ubicarse nuevamente en los 13.800. Claro, si se ubica en los 13.800, el DAX alemán ya pues va a estar más tranquilo, es como si llegáramos a una neutralidad. Claro, es un año perdido para, digamos que para todo el espacio del índice, pero igualmente lo importante es llegar a equilibrio. Tenemos alrededor de unos 14 días, 14, 15 días que quedan del año, entonces hay que estar pendiente de eso, es que pena con ustedes, hay que estar pendiente de ello. Entonces, el DAX alemán, si ustedes también me preguntan cómo el Eurostock 50, pues no ha, tampoco ha logrado presentar esa mayor recuperación. El FRA 40 tampoco ha logrado presentar esa recuperación. El FTSE 100 o el índice del británico, el Reino Unido, la verdad sí está presentando pues mayores impactos porque claro,
tenemos Brexit, tenemos, tenemos pues este divorcio por parte del Reino Unido y la Unión Europea, donde actualmente incluso a fecha de hoy, el 16 de diciembre de 2020, no se ha logrado establecer un acuerdo comercial y que claro, tenemos un Brexit que sí o sí digamos que va a arrancar en el 31 de diciembre. Entonces, claro, esto puede llegar a ser bastante significativo. Algunos apuestan, o bueno, algunos expertos, pues no tanto digamos desde el punto de vista de apostar, sino que esperan que para el 24 de diciembre, es decir, para la fecha de Navidad, ya se establezca un acuerdo comercial lo bastante sólido. Pero claro, cuando nosotros escuchamos a la presidenta de la Comisión Europea y cuando escuchamos al primer ministro Boris Johnson, pues diciendo como, pues hay que prepararnos para un Brexit sin acuerdo, claro, los mercados van a sentirse y que adicionalmente los índices o las empresas por parte del Reino Unido van a sufrir mal las consecuencias. Por eso nosotros no vamos a esperar una recuperación más significativa por parte del FTSE 100 o del UK 100. Claro, podemos llegar a esperar, pues, para el 2021, yo diría que para el finales del primer trimestre, una recuperación por parte del índice, pero claro, hay que esperar cómo los mercados reaccionan al Brexit, porque una cosa es que se hable mucho del Brexit, se determinan muchas cosas del Brexit, pero otra cosa es ya es empezarlo a vivir. O sea, ya cuando uno empieza a vivir efectivamente ese aspecto, ese elemento, puede llegar a ser una sorpresa bastante relevante. Entonces, lo personal, como digo yo, hay que tener un poco de cuidado con respecto a ese punto. ¿Listo? O sea, hay que caminar con cuidado. ¿Listo? Digamos que por parte del UK 100. Ahora bien, ya casi para, pues bueno, creo que hablamos mucho de proyecciones y de predicciones, pero si hay algo que a mí me gusta como profesional en finanzas y adicionalmente, digamos, con el gusto que tengo a la economía, es mirar las proyecciones a nivel mundial. La realidad es esta. Tuvimos un año 2020 perdido por parte de los crecimientos reales de los sectores económicos en los diferentes países a nivel mundial, donde, sin duda alguna, la zona de euro fue aquella región que más sufrió las consecuencias. Claro, algunos dicen que Argentina presentó unas contracciones en su economía del menos 12%, es lo que esperan que se vaya a presentar. Pero la realidad es que en sí América Latina solamente va a presentar pues efectivamente esta contracción del 9.4%. Es alta, es grande, no les estoy diciendo que es una contracción baja, pero la verdad es que la zona euro es la región a nivel mundial que más se llevó las consecuencias de la pandemia del COVID-19. No podemos omitir esa realidad. La verdad es que la zona euro, estamos hablando pues exactamente del viejo continente, pues no presentó las mayores recuperaciones. O sea, la verdad, todos los países que conforman al euro, incluso, también podemos incluir al Reino Unido y algunos otros países, como efectivamente tenemos a Suiza, no presentaron, digamos que presentaron su peor año con respecto a su crecimiento económico, una contracción del 10%, pero como todo, lo que se espera, que es lo que se espera en el 2021, recuperaciones. Estados Unidos, por supuesto, no se queda por aparte. Tenemos una contracción proyectada del 8%. Tenemos que esperar ese dato del cierre del año que se va a conocer hasta el mes de enero del 2021, pero la verdad es que tanto por parte de Estados Unidos como por parte de la zona de euro prometen los crecimientos más significativos, pero en lo personal, que estamos esperando también el cierre del 2020, China se lleva el mejor comportamiento. Hay algunos expertos incluso que determinan que no va a cerrar en menos 8%, digamos que esto es una fuente por parte del Fondo Monetario Internacional. La OCDE, la organización, bueno, la OCDE, determinó un crecimiento incluso del 1.8 como máximo por parte de China. O sea, el gigante asiático, sin duda alguna, se hizo sentir incluso en una época de un año tan difícil como lo fue el 2020. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que como va a ser o como es la región que efectivamente eh, va a presentar los mayores crecimientos, lo que vamos a tener es una recuperación significativa de incluso el 7.1, del 7.4%, es decir, el gigante asiático va a volver a esos niveles de crecimientos de incluso del 7.5%, por parte de la OCDE, de incluso que el crecimiento puede llegar hasta el 8.1%. Claro, puede que después de una caída uno diga como, pues bueno, el 8. Créanme que para que un país crezca un 8.1 o un 8, es demasiado el esfuerzo, es mucha la reactivación económica y que claro, tenemos un momento donde el nivel de consumo por parte de la población es más reducido, pero a medida en que se reactive el estilo de vida económico que dominaba antes del 2020, pues efectivamente vamos a tener recuperaciones tan significativas por parte
de los Estados Unidos vamos a tener un 4.5%, la zona euro un 6%, y por parte de América Latina del Caribe tenemos un 3.4%, África subsahariana tenemos un crecimiento del 3.4%. Ahora bien, otro punto que nosotros vamos a tener en cuenta y es que para las previsiones económicas en 2021 no solamente vamos a tener lo que estamos viendo en estos momentos, sino que vamos a tener pues efectivamente un nuevo ciclo presidencial por parte de los Estados Unidos donde Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos, pues va a empezar a ejecutar su, su su gobierno de sus primeros 4 años, porque pues no se sabe si lo vuelvan a reelegir más adelante, pero la realidad es que viene una nueva administración, viene un nuevo orden político por parte de los Estados Unidos, donde la economía a nivel mundial siempre va a estar pendiente. O sea, nosotros no podemos omitir este punto porque en sí la economía a nivel mundial siempre va a estar pendiente de todo lo que pueda llegar a ocurrir por parte de los Estados Unidos. Estados Unidos va a ser el país que siempre va a regir, pues efectivamente, los mercados de aquí en adelante. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado durante este webinar, punto importante, punto relevante, elemento, digamos, determinante, y es que lo que se viene para el 2021 son cambios significativos y que adicionalmente, como se va a poder demostrar crecimientos, también si se llega a presentar un incentivo contrario, es decir, que se presenten contracciones, nosotros vamos a tener eso, un mercado que va a estar jugando entre mayores niveles de volatilidad, menores niveles de volatilidad, adversión al riesgo, apetito al riesgo. Es algo normal porque, claro, lo que se viene es que los mercados ya tienen una previsión, los operadores, de que la economía va a crecer, va a surgir, va a renacer. En el caso en que no se empiece a demostrar eso, vamos a presentar impactos significativos y hay que tener bastante cuidado con ello. Entonces, por eso es importante que nosotros, por parte del Distrito Financiero, incluso por parte de Equity, les recomendemos siempre tener en cuenta cómo vamos a empezar a recuperar o vamos a tener cuidado con nuestras cuentas. Entonces, en este caso, lo que quiero mencionarles siempre es que cuando tenemos mercados con adversión al riesgo, cuando tenemos efectivamente estos tipos de mercado donde nos tenemos que empezar a cuidar, sí hay algo importante es que debemos cuidar nuestras cuentas, es decir, debemos tener mucho cuidado con nuestros margen y por eso el día de hoy les traigo pues esta tabla que se conoce como la tabla de la recuperación después de la pérdida. Esta tabla para muchos puede ser muy importante, para otros que no les gusta, pero para mí, en lo personal como trader y por toda la experiencia que tengo en los mercados, o bueno, más que todo, pues conociendo el mundo del trading también, me doy cuenta que cuando un trader cuida su margen, tiene más posibilidades de recuperarse y adicionalmente de presentar resultados óptimos o resultados positivos. Es por ello que a través de esta tabla de recuperación en sí lo que les quiero mencionar es cómo ustedes tienen que empezar a cuidar sus cuentas, cómo tienen que empezar a diversificar su portafolio, porque recuperarse va a ser mucho más difícil que pues, tener rendimientos. ¿Y por qué se debe esto? Porque en sí la tabla de recuperación con respecto a la pérdida lo que nos está diciendo es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer con respecto al porcentaje de la pérdida que tengamos en nuestras cuentas. En este caso, vamos a colocar un ejemplo. Si nosotros tenemos una pérdida del 20%, es decir, tenemos $1000 y perdemos el 20%, eso implica que nuestra cuenta o el tamaño de nuestra cuenta o el margen va a quedar en alrededor de $800. Nosotros decimos, listo, perdimos $200, pues los dos vamos a recuperar. Para poder recuperar y llegar a esos $1000, nosotros vamos a tener que realizar un esfuerzo, un porcentaje de ganancias del 25%, es decir, no de los $200, sino que nosotros vamos a tener que realizar un esfuerzo para obtener $250 con la finalidad de llegar a ese punto inicial de los $1000. Claro, algunos de ustedes pueden llegar a preguntarse, bueno, ¿es algo lógico? Y otros pueden llegar a preguntar, no, pero esto no lo entiendo, porque es así. Y simplemente porque cuando nosotros tenemos menor margen, va a ser más difícil hacer la cantidad que nosotros queremos como objetivo. Les voy a colocar el ejemplo. Si ustedes quieren llegar a esos $1000 con $800, tienen que hacer un mayor esfuerzo porque no es lo mismo hacer $200 con una cuenta de $1000 a hacer $200 con una cuenta de $800. La diferencia, a pesar de que algunos podrían decir, pero son solo $200, esos $200 nos implica que tenemos que hacer un esfuerzo adicional del 5%, y eso que solamente estamos hablando del 20%. Miremos un caso horrible, y es del 40%, es decir, que en vez de los $800 nos quedan $600. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo del 667% para llegar a esos $1000. Es decir, que vamos a tener que tener ganancias de alrededor de $667. Entonces, claro, ¿esto qué implica? Que nosotros vamos a incluso a tener que
casi y hacer más de la mitad de nuestra cuenta inicial o incluso doblarlo con respecto a nuestro margen actual para poder llegar a ese punto inicial donde yo arranqué. Es por eso que es muy importante que ustedes tengan mucho cuidado con este tema del margen en sus cuentas. Siempre tengan cuidado con respecto al margen. El margen es algo importante, así que por favor, cuidado con sus operaciones. No se les olvide colocar stop loss, no se les olvide colocar take profit. Y adicionalmente, ustedes tienen muchos recursos, tanto por parte de academias como nosotros el Distrito Financiero, así como por parte del mismo broker, para que les brinden diferentes herramientas que les van a permitir gestionar el riesgo de una mejor manera. Entonces, en este caso, ya llegamos al final de este webinar. Espero que les haya gustado mucho. La verdad, pues hablamos de todo. Sobre todo, hicimos un análisis de los mercados con respecto a diferentes tipos de activos. Entonces, en estos momentos les estoy dejando pues la cuenta por parte del broker Equity. Entonces, aquí les dejo la información de Tania León, que es la Senior Account Manager por parte del broker. Igualmente, ustedes pueden encontrar a Equity Latam en Instagram, en Facebook y en Twitter. Igualmente, les dejo la información de Tania León, que ella se va a estar comunicando con ustedes para brindarles más, pues más efectivamente información. Y también al final les dejo la información de nosotros, el Distrito Financiero. Somos una academia de trading que surgimos en el 2011 con la finalidad de brindar asesorías, información, formación para aquellas personas que quieren ser traders. Entonces les dejo también la información de Instagram, Facebook, Twitter, de nuestras redes sociales. Y nos pueden visitar en www.eldfx.com y para alguna persona que tenga una pregunta en específico, me pueden escribir a r.ramirez@eldfx.com. No siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche, agradeciéndoles por su participación y pues por este último webinar del año. Nos estaremos viendo más adelante con nuevas programación, nuevo contenido, así que pendientes por parte de las redes sociales del broker, así como por parte de nosotros, el Distrito Financiero. No siendo más, me despido de todos ustedes deseándoles un feliz año y también una feliz Navidad. Y les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior del Distrito Financiero, y nos veremos en una próxima emisión. Hasta luego, feliz noche para todos ustedes y como siempre, felices trades para todos.